en realidad y habíamos hablado sobre determinantes de la salud. ¿Recuerdan? ¿Qué era determinantes de la salud? Es importante, jóvenes, tener claro estos conceptos. Hay que tenerlos claros para tratar de trabajar en el tema. ¿Listo? Como determinantes de la salud, en sí el concepto como que es un poco, es muy práctico en realidad. Pero fíjense, ¿qué dice la OMS desde 1998? Dice que se refiere a factores. Son factores personales, sociales, económicos, ambientales, que van a determinar el estado de la salud de una población o de una persona o un individuo en general. Esos son los determinantes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos determinantes? Ahí está la clave, ¿no? ¿Cuáles son? El comportamiento, estilos de vida, educación, trabajo, acceso a los servicios, el entorno físico. Si tenemos claro esos dos conceptos o las dos ideas, que las determinantes de salud, ¿qué son? Factores, ¿no es cierto? Son factores que determinan la salud de una población o de un individuo. ¿Y cuáles son esos factores? El comportamiento, educación, trabajo, estilos de vida y todo eso. Correcto. Si eso lo tenemos claro, vamos bien. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos hablado sobre diferentes tipos de determinantes en Bolivia, los determinantes, tipos de determinantes, social, individual. Hemos hablado sobre las determinantes de la salud, las redes sociales, como el ser humano es un ser social, el medio hábitat, la familia, la infancia, de la importancia de vivir con una familia, con un entorno saludable. Hemos hablado el determinante económico y laboral, ¿no? Hemos hablado del trabajo, que es muy distinto a una actividad temporal, que es el comercio, libre comercio, el comercio informal, ¿no? ¿Cuál era más seguro? El trabajo fijo, ¿correcto? En el que nosotros aportamos y recibimos un sueldo mensual. Luego habíamos hablado sobre el determinante cultural, ¿sí? Tanto hay orientales, occidentales, que influyen también los estilos de vida, ¿sí? Luego hablamos también de la educación, que es una de las determinantes más importantes, ¿no? Que la educación elevaba un estatus social. Les había dicho que ustedes ya como profesionales futuros deberían mejorar ese relacionamiento entre sus compañeros, entre su círculo social, entre su círculo de amigos. De repente ya no ir a un viernes, especialmente para los varoncitos, ahí con los maleantitos del barrio, ¿no? Yo les digo a estos jóvenes porque yo he tenido colegas que me comentaban, ¿no? Y decían, no, yo voy y me meto ahí con mis amigos, tengo varios compañeros de colegio que son pitilleros, y voy y me siento y no me dicen nada, más bien me cuentan de lo que roban. Y entonces ellos no asumen, el varón principalmente no asume su estatus. Ya uno como profesional, jóvenes, no debe ya, y no es por discriminar, sino que ya debe cuidar su reputación, ¿no? Y debe, paralelamente a eso, debe cuidar el nivel de educación que está adquiriendo y su formación, ¿no? Un profesional bien formado ya respeta su profesión y respeta a su persona, ¿no? Luego, otro de los factores que influyen en la educación son los estilos de vida, y todos estos parámetros obviamente van a repercutir en la salud, ¿no? Los estilos de vida van a estar muy en relación con la educación, ¿no? Que es el momento de saber elegir y de seleccionar los alimentos, y eso obviamente va a repercutir en la salud de vida. Entonces, ahora nos toca, les he hecho una breve recapitulación de lo que vimos en la anterior clase. Ahora, por ejemplo, vamos a ver los determinantes de género. Cuando hablamos de determinantes de género, nos referimos al sexo femenino y masculino, ¿no? A esas normas y los roles que tienen que desarrollar o cumplir tanto el varón como la mujer,
¿no? Eso va a dar lugar a a buena conducta, a la personalidad, y no tanto a la definición si es género, transgénero, bisexual, homosexual, eso no, eso es otro punto aparte. Pero el ser varón y el ser mujer va a generar un rol en la sociedad. Fíjense, es un determinante estructural, está en rojo, es un determinante estructural de la salud. Ahí está. Es un determinante estructural de la salud con consecuencias e implicaciones diferentes en hombres y mujeres. Por ejemplo, el rol doméstico de las mujeres puede afectar la salud. Aquellas señoras que cocinan en cocinas rústicas, en el campo, en ambientes cerrados, ese humo, si ustedes observan el humo que desprende la ebullición, el cocimiento de la comida, genera un color oscuro, negro, ¿no es cierto? Y casi siempre las cocinas de los barrios, de las casas antiguas, o la cocina en sí, se va llenando de grasa y se va llenando de un color negro, ¿no es cierto? Ese humo, jóvenes, es altamente peligroso para las enfermedades respiratorias y obviamente que se produce una cronicidad en el proceso infeccioso, ¿no? De los pulmoncitos principalmente. Entonces, el rol como mujer al desarrollar una actividad, especialmente en el caso de la preparación de alimentos, como la cocinera o la cocina, genera problemas respiratorios y es un determinante. Por eso, el sexo femenino como determinante de salud, ¿no? Por ejemplo, el otro parámetro, normas masculinas, por ejemplo, el comportamiento de riesgo que contribuyen a cáncer. En ambos casos, el problema de respiratorio puede generar cáncer en los pulmones. Tabaco, eso es por vicio, ¿no es cierto? Pero generalmente hay en el norte en el occidente, mejor dicho, hay mucha gente que sufre de cáncer de pulmón. Y es más, mueren tradicionalmente por cáncer de pulmón. ¿Cuáles? Aquellos varones que trabajan dentro de las minas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a alguna mina. En algún momento les voy a contar una experiencia espectacular en las minas de Potosí. Cómo se ingresa y cómo el minero está expuesto con las excavaciones a absorber ese humo del asbesto, ¿no? Y a partir de eso, con los años va produciendo problemas respiratorios y sí o sí mueren de cáncer de pulmón o cualquier otra infección respiratoria crónica. Disculpen. El promedio de vida de un minero es 45 años, no es más, no viven más jóvenes. Después de los 45 ya son casi ancianos, porque ellos empiezan a trabajar desde muy jóvenes dentro de las minas. Imagínense trabajar dentro de las minas 8 horas, 10 o 12 horas al día, entonces con el tiempo pues se va deteriorando, ¿no es cierto? Eso es uno de las determinantes en el sexo masculino que va a influir en la salud. Otra de las determinantes femeninas tenemos también la fecundidad, ¿no? Las altas tasas de fecundidad. Especialmente este proceso o este caso se da en las mujeres que viven en el campo. Actualmente no puedo afirmar de que en el mamá de la mamá o a la abuelita cuántos tíos han tenido, cuántos hermanos han tenido, y les van a decir un promedio de 15, 17 hijos, acá en el oriente boliviano. Y esa fecundidad, o sea, ese proceso de embarazos continuos también deteriora el organismo, ¿no?, de la mujer. Entonces, aquí hemos visto que tanto el hombre y la mujer desempeñando el rol tanto masculino como femenino, y ocupando o haciendo alguna ocupación o desempeñando alguna ocupación, genera una determinante para la salud de peligro.
obviamente, ¿no? Bueno, otra determinante es la religión. Sí, la religión, estas sectas religiosas que hay, ¿no? Las que prohíben el consumo de carne, las que prohíben el consumo de bebidas alcohólicas. Y no es por decir que beban cerveza y todos los días, no. No, prohíben hasta el vino. Y una copita de vino, jóvenes, para una persona adulta es saludable, ¿no? Y evita los infartos de cardíacos. Entonces, incluso es anti-age, como dicen, ¿no? Estoy aquí con un perrito que me estoy adoptando, pero que me saca de quicio, jóvenes. Peor que niños son. Bueno, entonces hay religiones que evitan el consumo de bebidas alcohólicas, otros evitan, no prohíben, fomentan la abstinencia, otros también el uso de anticonceptivos, la transfusión sanguínea. Este punto se ha dado, jóvenes, de la transfusión sanguínea se ha dado en la época del COVID. No sé si ustedes han estado al tanto de las noticias en las que un niño, creo que era un niño, entró en terapia con problemas respiratorios y había que haberle hecho transfusión de sangre, pero la familia se negó completamente. Han tenido que intervenir el ministerio, ¿cómo dice? Por orden judicial, eso ha sido, ¿no? Por orden judicial han tenido que aprobar la transfusión, ¿no? Entonces, todos estos factores que determinan las diferentes religiones van a influir sobre la salud de la comunidad, ¿no es cierto? En Turquía, por ejemplo, creo que prohíben la comida de chancho, o sea, la carne de chancho. La vaca es sagrada, ya no comen carne. Hay gente que no come chancho. En Pakistán no comen chancho. El chancho para ellos es sagradísimo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos revisando diferentes culturas, no solamente del latinoamericano o el americano, sino también de los europeos, los asiáticos, son 5 continentes, no se olviden, son diferentes, ¿no? En Asia, por ejemplo, allá comúnmente comen cosas, insectos, consumen insectos, lo que nosotros desechamos. Lo máximo que comemos son las ancas de rana. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar La Paz, en la parte del lago Titicaca. Se sirve ancas de rana. ¿Qué son las ancas? Las patitas de rana, la rana en sí. Los sapos, ¿no? Claro que es una especie diferente. No son la misma especie, pero como que razas diferentes, ¿no? De las ranitas son más pequeñas y patitas más largas. Las tuestan, las cocinan y las preparan muy agradable. Aquí en el oriente nosotros consumimos la cola de lagarto y es un reptil, pero es lo mucho que comemos, ¿no es cierto? Sin embargo, en Asia la gente está acostumbrada a consumir insectos. Y entonces son determinantes también que generan en algún momento un problema en la salud. Y fíjense, muchas teorías o hipótesis se dieron con esto del COVID, de dónde vino, ¿no es cierto? Y si ustedes también se recuerdan, la película Contagio, están en una granja de chancho, donde son los murciélagos, ¿no? Los que defecan. Los animales están en contacto, conviviendo con murciélagos, defecan, el chancho come los desperdicios de ese murciélago y así va pasando la infección hasta llegar al ser humano. Entonces, todos estos determinantes influyen también en la salud. Aquí vemos cuáles entonces, después de hablar tanto, cuáles serían entonces los objetivos de la salud pública. Este cuadro, jóvenes, me gustaría que ustedes lo aprendan y lo interpreten de mejor manera. ¿Por qué? Porque es la base y el centro del tema y de la materia en realidad. Vamos a repasar o vamos a hablar
del círculo primero, ¿listo? Empezamos con este, que dice, como objetivo de la salud pública será proteger la salud, o sea, protección de la salud. Ese es uno de los objetivos de la salud pública, proteger la salud. El otro objetivo va a ser promover la salud, o sea, la promoción, enseñar, comunicar, hablar sobre la salud. El otro objetivo es restaurar la salud, ¿no? El tratamiento, la curación. Y finalmente está la prevención. En realidad tendríamos que empezar como con este punto, ¿no? Prevenir la enfermedad. Y como nosotros ya entendemos, ya leemos diccionario, ya sabemos qué significa prevención, evitar, ¿no es cierto? Luego de prevenir, protegemos, hacemos una promoción de la salud y restauramos la salud. Esos serían los 4 objetivos básicos de la salud pública. Empezamos con protección de la salud. ¿Qué actividades se realizan? Son aquellas dirigidas al control sanitario, ¿no? Actividades como el control sanitario del medio ambiente. Por eso es que la materia de ecología, la materia de medio ambiente, está muy relacionado con la salud pública. Es un vínculo en realidad, es como que fuera un brazo importante de la salud pública. ¿Por qué? Porque su objetivo es controlar el medio ambiente, ¿no? Para la promoción de la salud es fomentar la salud individual y comunitaria. O sea, cuando nosotros fomentamos la promoción, cuando nosotros hacemos promoción de la salud, cuando informamos, cuando aclaramos, explicamos, promocionamos un tipo de enfermedad. Por ejemplo, cuando hay la época, el 14 de julio, creo que, 14 de mayo, me he olvidado, el Día de Chagas, ¿sí? Se promociona, un grupo de ustedes ha ido a la plaza, ha empezado a conversar, a hablar sobre el tema de Chaga. El otro día hubo el Día de la Inocuidad Alimentaria, que fue cuando ustedes mismos, sus compañeros de, creo, 2 cursos más arriba, han hecho una serie de videos promocionando el uso y la manipulación de los alimentos. ¿Por qué? Porque era el Día de la Inocuidad Alimentaria. Y eso se da, jóvenes. Yo pregunto, ¿ustedes han visto cómo cocina la mamá en la casa? Casi todos, la mayoría, solo tenemos una tablita y ahí picamos todo. Sin embargo, viene la niñita, la bebecita, la nieta, la sobrina, quiero comer, le dan una manzana y en la misma tabla la cortan la manzana, con el mismo cuchillo. Ahí hay un cruce, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas, hay detalles que uno los toma como si fuera algo natural, pero sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Es provocar una diarrea, una infección en las personas, ¿no? Una contaminación en realidad. Y entonces estos videos, estos cursos, estos talleres, el ir a la plaza y hablar y promocionar, son actividades que van a reforzar la promoción de la salud, y porque la promoción de la salud es uno de los objetivos básicos de la salud pública. El otro punto es la restauración de la salud, ¿no? Y está en relación con las actividades para recuperar la salud, haciendo que ejecutado por servicios de salud, atención primaria y hospitalaria, ¿no? ¿Cómo se restaura la salud? A través de los centros de salud, ¿no? A través de la atención primaria, a través de la atención hospitalaria. Ahorita un ejemplo de restauración de la salud son los vacunatorios. Estos centros de salud que están vacunando nos están rogando por televisión que vamos a vacunarnos. Cuando nos están rogando, salga a vacunar en las postatadas, están promocionando, ¿correcto? Y cuando ustedes van o nosotros vamos al centro de salud y nos administramos la vacuna que está haciendo
estamos cumpliendo con el objetivo de restaurar nuestra salud. En el centro de salud nos están ofreciendo un servicio de vacunación. Bien. Y finalmente, el punto de la prevención de la enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de proteger la salud, de promocionar la salud, de restaurar la salud? Prevenimos la enfermedad, otro de los objetivos. ¿Cómo se previene la enfermedad? Intervenciones de prevención primaria y secundaria. Ya ustedes han dado ese examen y según la enfermedad o el proceso infeccioso, hay diferentes intervenciones de prevención. En algunos simplemente son charlas de concientización, de información, de educación. Otras ya son directamente intervenciones primarias como vacunas. Otras generalmente son vacunas en los recién nacidos para la tosferina y otras enfermedades de los primeros triple, cuatriple, creo que les ponen unas vacunas, ¿no es cierto? Y bueno, las terciarias y las de rehabilitación, que se refiere a controlar los daños físicos en los niños o en las personas adultas, ¿no? Estos son 4, son los objetivos de la salud, jóvenes. Y esto, si nosotros podemos, por lo menos, hablar respecto a qué se refiere protección de la salud, a qué se refiere la promoción de la salud, a qué se refiere la restauración de la salud y a qué se refiere la prevención, hemos aprendido sobre salud pública, conocemos sobre el tema. ¿Cuáles entonces serán las actividades de la salud pública? ¿Qué actividades realiza el salubrista o la salud pública? Disculpen. Está en relación entonces con la educación, con la economía, con la vivienda y con una justicia social. Entonces, las actividades de la salud están relacionadas a la educación, que debe ser, dice, gratuita y todos deben tener acceso a ella. Sí, la educación, jóvenes, es una determinante de salud que está contemplada en la Constitución Política del Estado. En nuestra Constitución dice que ningún ciudadano tiene que ser analfabeto. Todos deben tener la oportunidad de una educación. No me acuerdo que hace cuántos años hubo no batida, pero sí hubo un proyecto de educación, aparentemente de educación, que implementó el gobierno, creo que fue de Evo Morales. Cero analfabetismo, decían, ¿no? Pero también hay que ver en qué consiste y hasta dónde, jóvenes. Que se hicieron brigadas a todas las escuelas, colegios de cuarto año, colegios de cuarto bachiller y jóvenes universitarios, fueron a alfabetizar a las comunidades más extensas de los cerros de todo lado, ¿no? ¿Y qué les enseñaron? Apenas les enseñaron a escribir su nombre y a leer papá, mamá, ¿no? Palabras sueltas básicas. Y listo. Con eso acabó, creo que duró 6 meses, no me acuerdo, el proceso de aprendizaje. Y con eso quedaron todos contentos. Pero eso, jóvenes, no es educación. La educación es continua. La educación es interminable, es un círculo, ¿no? Constantemente nosotros tenemos que irnos educando en diferentes áreas, fortaleciendo más unas áreas más que otras. Pero solamente aprender a escribir el nombre y a leer palabras básicas no es educación. Eso es una educación básica, un conocimiento tremendamente mínimo y funcional, ¿no? Entonces, ¿qué se les dice a estas personas que solamente saben firmar o saben escribir su nombre y solamente saben leer palabritas sueltas? Casa, papá, mamá, ¿no? Cositas así de colegio de primero, de colegio de básico, analfabetismo funcional.
¿Por qué? Porque esa persona solo aprendió esa parte, pero de ella dependía, y también de su medio y de la comunidad, obviamente, de fortalecer, estimular y motivar a que se vaya educando más y vaya leyendo más y aprendiendo más esas familias del campo. No conformarse con solamente tener ese alfabetismo funcional, ¿no es cierto? En función de eso nada más saben, punto. Otro de los parámetros que hay que considerar que como actividad de la salud pública es la economía, ¿no? La economía que está en relación mucho con la parte agrícola, ¿no? Los salarios, los empleos, la generación de trabajo en realidad. Todo esto es la generación, la producción de trabajo. Si no hay un trabajo rentable, la economía de cualquier comunidad, de cualquier población, de cualquier país va a ir en deterioro, como está yendo la nuestra. ¿Mm? Tenemos una sobresaturación de desempleo, tenemos una inflación que se está dando, pero aparentemente desmentida por nuestras autoridades, porque ellos dicen, no, está barato el pollo, pero sin embargo el pollo está subiendo y va subiendo cada vez, ¿no? Entonces, lo que la población está viviendo es una cosa y lo que las autoridades nos quieren informar, nos quieren hacer entender, nos quieren hacer creer es otra. Lastimosamente el país está pues con un gobierno medianamente leído, si vale el término, pero cree que el pueblo, nosotros, el pueblo, somos completamente analfabetos y que no nos damos cuenta. Creen que informando una cosa, desmintiendo la realidad, van a conformarnos. ¿Hay sectores que se conforman? Sí. ¿Qué sectores? Aquellos sectores que son analfabetos funcionales, que lo único que saben es leer y escribir, y todo lo que les digan aceptan, no leen, no se interiorizan. Ese es el mayor desafío de ustedes, ¿no? De informarse, reinformarse y ser contestatarios, ser analíticos, ser deductivos en su profesión y en todo ámbito. Otra de las actividades de la salud pública es la vivienda. Las viviendas, que son obviamente lugares que van a albergar a familias, pero que tengan todos los servicios básicos, ¿no? Acceso al agua potable, acceso a luz y obviamente otros servicios básicos, según la Organización Mundial de la Salud, es a servicios de electrodomésticos, ¿no? Por lo menos servicios electrodomésticos que colaboren, que se refiere a la cocina, se refiere por lo menos a tener algo que te ayude, ya no como en la época precaria de estar cocinando a leña. Entonces, la vivienda engloba eso. La vivienda engloba también la calidad de la infraestructura, ¿no? Hay casas que apenas son hechas, especialmente en el interior, son hechas de adobe, pero es que el adobe, jóvenes, allá tradicionalmente es usado como ladrillo. Hay gente que trabaja produciendo adobe, porque tienen barro en cantidades, entonces está bien una casa de barro, pero es bueno revocarla para evitar, ¿no?, la convivencia con otro tipo de insectos, principalmente la vinchuca. Entonces ahora ya una vivienda se la considera aquella que tenga la infraestructura básica, piso de cemento por lo menos, paredes revocadas, techo contumbado, ¿no?, acceso a servicio de agua potable, luz. Y bueno, finalmente otra de las actividades de la salud pública es la justicia social, ¿no?, que así como uno goza de lo que el gobierno, de lo que el Estado, porque no, el gobierno es pasajero, es el Estado, nos brinda, tenemos que también nosotros pagar impuestos
tenemos derecho a una seguridad social, a un beneficio. Cuando trabajamos, aportamos de nuestro sueldo y eso paralelamente se devuelve con un servicio de seguridad social, seguro de salud. Otros son los servicios de bienestar, que se refieren a qué, por ejemplo, al servicio de bienestar, porque ya no es una especie de yo oferto y tú me das. O sea, estos servicios de taxis, trufis, micros, ellos ofertan un servicio, pero al ofertar también reciben el pago, ¿no? La remuneración a ese servicio. Eso es por justicia social. El ustedes ir a comprar, reciben el alimento, pero a través de eso ustedes pagan, ¿no es cierto? Esta parte de la justicia social antes empezó históricamente con el trueque. En la época antigua del paleolítico, mesolítico, e incluso en la época antigua, ¿sí? Era muy común el trueque, ¿no? La gente del campo producía alimento, verduras, papas, y entonces, ¿qué hacía? Llevaba su saco a la ciudad y a partir de ahí realizaba un cambio de que yo necesito otro tipo de alimentos y yo te doy este. No, era un trueque. O necesito ropa y yo te doy mis alimentos. Así empezó a manejarse el dinero y a partir de ahí se fueron intercambiando unos papelitos y en los papelitos se fueron ya identificando como un dinero, ¿no? Y así históricamente, en la carrera de economía cuentan muy linda historia de cómo se generó el dinero, pero se genera a partir de el trueque. Yo te doy y tú me das. ¿Mm? Bien. Niveles de atención. Nuevamente aquí vamos a hablar sobre lo que ya conocemos, a estos dos señores, Aleabel y Kralk. ¿Cuáles serían entonces estos niveles de atención en salud? Hemos dicho niveles de primer nivel. ¿Cuáles son estos primer nivel? ¿A qué se refiere el primer nivel, jóvenes? A la promoción, a la prevención, a los procedimientos simples de recuperación y de rehabilitación. Procedimientos simples. ¿Como cuáles? ¿No? Que serían menos complejos. Una pequeña heridita, un pequeño malestar de salud, físico. Estos primeros niveles de atención son lo que llamamos nosotros en nuestro barrio postas o centros de salud. Fíjense en la fotito. De mordedura de un perro. La llevan allá, lavan, desinfectan y piden al centro de salud más grande o al hospital que les provean contra el tétano, contra la rabia, ¿no? Simplemente es eso. Son los primeros niveles de salud cuando se atiende la promoción, la prevención y procedimientos simples o tratamientos simples en las personas. ¿Dónde los realizan? En la posta de salud, en el centro de salud del barrio, de la cuadra, de donde uno habita, ¿no? Fíjense, tiene atención ambulatoria, hace consulta externa, ¿sí? Todos ustedes pueden ir ¿cómo se llama? Aquí a los centros de salud, pero no se internan, ¿no es cierto? Solamente atienden consulta externa. Y de ahí lo pueden derivar al Hospital San Juan de Dios, al japonés, a cualquier centro de tercero, de segundo nivel. Fíjense, hacen atención patológicas no severas, ¿no? Como les decía, puede ser alguna herida, pequeña fractura, cositas básicas, simples que se pueden subsanar